para que lo tengan, ¿ya? Este es el texto que deberían leer, ¿ya? Que es importante, en donde podemos encontrar toda la información con respecto a los dones. Ahora, si tiene su Biblia, vamos a ir a Primera de Corintios. Yo voy a compartir unas cosas aquí. Fue un trabajo increíble de producción, en donde yo voy a compartir para que ustedes vayan guiando. Ahí sí. ¿Sí lo ven? Bueno, hoy día vamos a hablar un poco acerca de lo que es los dones del Espíritu Santo. Y una de las cosas que a veces produce mayor problema es en la forma de manifestar los dones. Y especialmente hay un don o dos dones que son los que producen mayor dificultad para algunos cristianos. ¿Ya? ¿Cuáles esos dones son? ¿Cuál es el que a usted le produce mayor? ¿Ah? ¿Cuáles son esos dones? ¿Cuál piensan ustedes? Yo pensé que me estaban hablando. El de Pensé que lenguas. que me hablaba. ¿Ah? El de lenguas. Ese es uno de los que mayor problema produce. ¿Ya? Venga. Y lo que vamos a ver hoy es sencillamente qué es lo que la Escritura dice con respecto a los dones. Y si nos da el tiempo, vamos a ver en particular algún don. Puede ser el don de lenguas y el otro a veces el de profecía. Los textos que ustedes pueden revisar en dónde están los dones están ahí en la pantalla. Romanos, 1 Corintios 12 al 14, Romanos 12, 1 Corintios 12 al 14, Efesios, el capítulo 4, ya versículo 11 y 1 de Pedro, también capítulo 4. Entonces, lo primero que necesitamos entender es qué es un don. ¿Cómo podemos definir? Entonces, lo que vamos a hacer es definir un don. La palabra don o la idea del concepto del don se deriva de una palabra griega que es charisma, y que es un regalo gratuito o una habilidad dada por el Espíritu Santo con el fin de servir al cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia. Cuando se usan los dones correctamente, siempre glorificarán o exaltarán a Jesucristo. Siempre. Entonces, partiendo de esa base, nosotros podemos ir dándonos cuenta de que a veces hay ciertas manifestaciones que realmente no son genuinas. La razón es porque no glorifican a Dios o no exaltan a Jesucristo, sino que más bien a veces glorifican o exaltan a la persona, ¿ya? A la persona. Entonces, hay que hacer una diferencia, y yo creo que es muy importante, entre los dones. Los dones no son talentos. Yo sé que hay algunos que están lentos, pero no, los dones no son talentos. Y vamos a ver la diferencia. Aquí les voy a poner un cuadro para que vamos viendo la diferencia entre talento y don. La fuente de un talento es una gracia común del Espíritu. Usted puede venir con una habilidad, con un talento desde su nacimiento, ya sea musical, ya sea a lo mejor para reparar, qué sé yo, talentos. Para el fútbol, hay algunos que son innatos en eso. Y un don es algo especial, es una gracia especial que viene del Espíritu. El talento está presente en el nacimiento natural, cuando nacemos. En cambio, el don comienza y nace cuando usted y yo nacemos de nuevo, un nuevo nacimiento. Por ende, una diferencia entre un don y un talento, un don es algo que usted no tenía antes de ser cristiano. Podía tener todos los talentos que quisiera, pero no tenía un don del Espíritu. Porque el don viene cuando usted nace de nuevo. Comienza a poner el don
en ejecución y comienza a tener vida. Después el talento en la naturaleza es una habilidad natural. Un don es una habilidad sobrenatural, o sea, es algo que no estaba en usted. No es algo que yo puedo generar sobrenaturalmente, especialmente con un cierto tipo de dones que a veces son más complicados verlos, y es porque obviamente no es algo que yo, por ejemplo, yo no puedo decir voy a hacer una campaña de sanidad divina porque yo tengo el don de sanidad. No, es algo que Dios me da en su momento. Los dones son ministrados por el Dios a la vida del creyente, y vamos a ver eso ahora eh, cuando veamos Corintios. Y el propósito del talento es instrucción, entrenamiento, inspiración en un nivel natural. En cambio, un don, ¿verdad? Tiene que ver con el crecimiento espiritual de los santos, tiene que ver con el servicio a los cristianos. Entonces, la diferencia está en eso, en que un don es para servir en la iglesia, no para servirse a sí mismo, no, es para servir, y ahí está obviamente la diferencia. Ahora, los dones, y aquí hay otra diferencia, no son el fruto del Espíritu. Y vamos a ver la diferencia. Los dones no son el fruto del Espíritu. En Gálatas nos menciona el fruto del Espíritu. Fíjense la diferencia entre uno y otro. Un don tiene que ver con servicio. El fruto tiene que ver con carácter, con lo que somos. ¿Ya? Los dones son los medios para conseguir un fin. El fruto es el fin. O sea, todos deberíamos tener y manifestar el fruto del Espíritu, y es amor. Los dones son dados desde afuera, viene por la obra del Espíritu Santo, y vamos a ver eso. Y el fruto es producido internamente, es la obra que se produce, la obra del Espíritu Santo desde adentro, que produce. Cuando usted nace de nuevo, cuando el creyente nace, ahí está. El dones son plural, pueden ser muchos dones los que las personas pueden llegar a tener, a lo menos uno todos, pero podemos tener muchos dones si Dios así lo quiere. En cambio, el fruto es singular. El fruto, ahí en Gálatas 5 dice, el fruto del Espíritu es amor. Y lo que viene después de ahí es la consecuencia y es el resultado de ese amor. ¿Ya? Fe, paz, benignidad, templanza, y todo lo que viene ahí listado en Gálatas. Ahí. Todos los dones no son poseídos por cada creyente. Pablo lo deja claro, hablan todos lengua, todos profetizan. No, pero el fruto debe estar en cada creyente. Cada creyente debe tener el fruto. Los dones cesarán, pero el fruto permanece. Corintios capítulo 13. Estos van a cesar, y ahí es donde muchos se agarran cuando usa Pablo en 1 Corintios 13:8, que la lengua cesará, y dice entonces la lengua, por ejemplo, que es un don conflictivo, para muchos no es para hoy, dicen. Porque dice que cuando venga lo perfecto, entonces, vamos a ver que ese es el argumento que generalmente usan un grupo religioso que tiene la característica de decir que los dones ya cesaron, ya no son para ahora. Se les llama a ellos sesionistas, los sesionistas. Entonces, el fruto y el don es ahora vamos a ir a Corintios, una conexión inestable de internet en este momento. ¿Sí me ven? No me he pegado, ¿verdad? Ok. Voy a poner todo esto de una vez.
Ya. En Corintios, la sección más larga que tenemos de los dones, comenzando capítulo 12 hasta el capítulo 14. El apóstol Pablo contestando una serie de preguntas. Dentro de ellas estaba la pregunta acerca de dones. Y si ustedes leen el primer versículo del capítulo 12, el primer versículo, fíjese cómo comienza Pablo abriendo esta sección aquí de los dones. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Entonces, Pablo ya da por sentado y está mostrando de que ya había problemas en la iglesia, específicamente en esta iglesia en Corinto, y a la vez también va a venir para tener problemas en la iglesia que se iban a desarrollar a través de la historia. Y tiene que ver con los dones. Hoy día una de las áreas en las que usted puede encontrar ignorancia es ignorancia con referencia al rapto de la iglesia, ignorancia con referencia al trato de Dios con Israel, ignorancia con referencia a los dones. Y nosotros vemos que hoy día los dones espirituales y su operación dentro de la iglesia se han restringido producto de esto. Y vamos a ver que hay dos extremos que son los peligrosos. Entonces, Pablo dice, no quiero que ustedes ignoren acerca de los dones espirituales. La palabra dones espirituales es una sola en el griego y la idea de esta palabra es cosas del espíritu. Neumática es la palabra. Neumática o neumática. ¿Qué quiere decir? Espiritual, literalmente. Entonces, cosas que pertenecen al espíritu. Pablo les dice, yo no quiero que ustedes ignoren acerca de las cosas que pertenecen al espíritu. Entonces, la palabra dones en algunos textos y en algunos manuscritos aparece en cursiva o no aparece. Pero luego, cuando lleguemos al versículo 4, ahí sí aparece. Porque el tema que está hablando aquí el apóstol tiene que ver con esto. Entonces, lo que Pablo está diciendo, no ignoremos acerca de las cosas que provienen del espíritu, en contraste con las cosas que provienen de la carne. ¿Cuál era el problema en la iglesia de Corinto? ¿Se acuerdan? Tenían problemas de la carne. No soy carnales, dicen. Entonces, obviamente, imagínense hoy día ir, si estuviéramos en ese tiempo, entrar a una iglesia en Corinto o en una reunión o un servicio normal, sería a lo mejor bastante extraño, ¿verdad? Entonces Pablo lo va a corregir, lo va a corregir. Pero lo importante aquí, cuando usted lee el texto, no encuentra ninguna parte que dice que no lo hagan. Ninguna parte, no hay ninguna escritura en la cual usted pueda tomar y decir, wow, la escritura dice que esto debemos dejar de hacerlo, con referencia a las cosas que son del espíritu. No hay escritura. Y la escritura que usan, vamos a ver que generalmente no la usan honestamente y la usan fuera de contexto aquí. Entonces, vamos a mirar aquí acerca de esto. Entonces, fíjense las cosas del espíritu. En el versículo 4, el apóstol ya menciona y usa la palabra dones. ¿Cuáles son las cosas del espíritu? Entonces Pablo dice, primero capítulo 12, los dones. Luego en el capítulo 13, el gran capítulo del amor, trata del fruto del espíritu. Hay dos definiciones del fruto del espíritu en la Biblia. En Gálatas 5, 22 y 23 y Corintios 13. En el capítulo 14, y a veces muchos hermanos de carismáticos y pentecostales no lo leen, se lo saltan, habla del orden en la iglesia establecido por el Espíritu. Por el Espíritu. Luego en el capítulo 15 habla de la resurrección.
Y aquí se ocupa de la gloria por el Espíritu, por el Espíritu. Entonces Pablo les dice a ellos, volviendo otra vez al versículo 1, no quiero que sean ignorantes, ignorantes, con referencia a los dones. Entonces fíjense, ahí en la pantalla nos dice que el origen de los dones, ¿ya? Ahí en el versículo 11, el apóstol, hablando, un mismo espíritu, de ahí viene, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo actúa soberanamente en la distribución de los dones, nos dice ahí, distribuyendo individualmente, cada uno, a cada uno conforme a él quiere. Vamos a ver eso también. Y el propósito de los dones está en Efesios, en otro pasaje, capítulo 4, ahí lo tienen ahí en la pantalla, versículo 16, 12 al 16, para el ministerio, para el trabajo en el ministerio, para la edificación del cuerpo, para la unidad del cuerpo, para la madurez de los creyentes. Es el propósito de los dones. No es para exaltarse a uno mismo ni para llamar la atención. Entonces, los hechos de aquí acerca de los dones tienen que ver con esto. Tienen que ver que vienen del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es soberano, por ende es una persona. No estamos hablando de una fuerza. Como es una persona, distribuye, o sea, da como él quiere, a quien él quiere, y cuando él quiere. Nosotros podemos pedir, no hay ningún problema. Usted, en pedir no hay problema. Ahora que se lo vaya a dar es otra cosa. A veces él sabe cuál es el don que usted y yo necesitamos y lo va a dar. El don. Y ministerio, educación, edificación, unidad y madurez. Las 4 palabras. Ministerio, edificación, unidad y madurez. Eso es lo que tiene que promover un don. Eso es lo que tiene que tratar de desarrollar en su vida. Entonces, fíjense aquí, hay 3 palabras, o esta palabra ignorar tiene 3 connotaciones en el idioma griego. Y vamos a verlas, porque nos van a dar claridad al respecto de qué manera a veces ignoramos o de qué manera a veces estamos pasando por alto esto. La primera, no ignorar, significa no actuar como si no existieran, o sea, no actúes como si no existieran. Aquí. El famoso Martin Lloyd-Jones dijo lo siguiente: las escrituras nunca enseñan que en cualquier lugar estas cosas eran temporales. Nunca. No hay escritura. Lamentablemente muchas iglesias evangélicas fundamentalistas, reformadas algunas, que son nuestros hermanos en Cristo, pero tienen esta idea. Tienen esta idea, que los dones iban a pasar. Entonces, Pablo dice, no quiero que ustedes ignoren la primera connotación como si los dones no existieran. Hoy día hay muchas iglesias que lamentablemente tienen ese problema. Dice, los dones no son para hoy. Los dones eran para la época apostólica, para el comienzo de la iglesia, y ya no los necesitamos hoy en día. ¿Cuál es la razón de este a veces argumento con respecto a esto? Es debido a la manera en que se ha abusado de los dones en algunas iglesias. Pero vamos a ver que eso tampoco nos da pie para que nosotros sencillamente digamos no existen o pasemos así de largo. Entonces, fíjate aquí, Pablo le está escribiendo a la iglesia en Corinto, una iglesia que ya está bastante tiempo establecida, se establece, y el apóstol les escribe a ellos. Y ya en el tiempo que ellos llevaban como iglesia, había muchos abusos de los dones, muchos abusos de las manifestaciones espirituales en la iglesia. Pero fíjate, el apóstol Pablo nunca les escribe a ellos
No les dice paren, no les dice dejen, sino que les va a enseñar a no abusar de los dones, para que los aprendan a usar, les corrige. Eso es lo que se debiera hacer, de la manera correcta en la que usted y yo debiéramos utilizar los dones. Y Pablo les dice a ellos, yo les voy a enseñar. Entonces, fíjense, está esta área en cuanto a los dones. Antes de pasar a ver el capítulo 13 de Corintios, donde está el argumento para algunos de que los dones ya cesaron, y para analizar ese pasaje en particular, la motivación de los dones es el amor ágape de Dios. Eso es lo que realmente le da sentido a los dones. Los dones son sin sentido a menos que el 1 Corintios esté siendo cumplido en la vida del creyente, en la vida del cristiano. ¿Qué dice Pablo? Puede tener profecía, puede tener lengua, puede dar su cuerpo, y si no tiene amor, de nada sirve, de nada sirve. Entonces, la motivación de los dones es el amor de Dios. Y ese es, por mucho, por lejos, la evidencia verdadera, genuina, real, de que usted está lleno del Espíritu Santo. Es el amor. Y van a manifestar los dones de la manera correcta para, como dijimos, glorificar y exaltar a Dios y exaltar a Cristo Jesús. Nunca al don, sino siempre al dador del don. No a la persona que manifiesta el don, sino al dador del don. Entonces, Pablo les escribe a estos hermanos, y fíjense ahí en 1 Corintios, en capítulo 13, el versículo 8, que es como el argumento que usan aquellos que dicen que ya ciertos dones, y en particular el don de lenguas, no se debe usar. Dice, el amor jamás se extingue, mientras que el don de profecía cesará, el de lengua será silenciado y el de conocimiento desaparecerá. Esta es la base que estos hombres, que estos líderes, estas iglesias o denominaciones usan como base. Dice, las lenguas se van a acabar, pero todo va a depender de qué, de cómo estas personas usan la frase que sigue ahí en el versículo 10, el capítulo 13. Más cuando venga lo perfecto, o como dice la Nueva Versión Internacional, pero cuando llegue lo perfecto, dicen ellos, entonces lo que es en parte se acabará. La Nueva Versión Internacional dice, lo imperfecto desaparecerá. Entonces, dicen, ahí tenemos la prueba, la evidencia bíblica, ya, de la prohibición de las lenguas y de las interpretaciones. ¿Por qué? Porque lo que es perfecto ha venido. ¿Y qué es para estas personas lo perfecto? Entonces, si usted va a un comentario de MacArthur, o un comentario de Piper, o un comentario de otros, van a decir que lo perfecto es el canon de la escritura. Van a decir que ya se completó la escritura, entonces ya no necesitamos más estos dones, es lo que ellos dicen. Entonces, cuando el canon de la escritura, o sea, ya se terminó, Juan escribió y puso, Señor, ven pronto, tu iglesia dice, ven, amén. Cuando ya se terminó ahí, entonces dice, ya está completo, entonces ya no se necesitan más los dones. Pero la pregunta que uno debe hacerse es en qué momento los dones fueron usados para instruir a la iglesia primitiva en enseñanza, especialmente el don de lengua. No hay ningún pasaje en la escritura que el don de lengua se haya usado para enseñar, para instruir a la iglesia. Y ahí es donde caemos después en lo otro. Bueno, es que
es el abuso, donde la gente a veces usa lamentablemente de una forma incorrecta este don. Entonces ellos dicen, ya la escritura fue completa, ya no se necesita depender más de estos dones. Entonces dicen, la escritura ya está completa, ya no necesitamos más estos dones. Y si uno lo ve, dice, tiene sentido. Y más aún, si me lo dice alguien desde el púlpito y con corbata, tiene más sentido aún. ¿Ya? Y si tiene traje, más sentido tiene aún. Pero, ¿es esto realmente lo que enseña la Escritura? ¿Todo el consejo de Dios? Porque lo que estamos ahí, cuando estudiamos este tema, lo que estamos más bien de frente a una especulación hipotética. No estamos frente a la Escritura, al fundamento sólido de la Escritura. Y para poder ver y tener un fundamento sólido con referencia a los dones en particular en este tema en el que estamos viendo, necesitamos ver el uso de los dones en el Nuevo Testamento y no descartarlos a priori solamente porque alguien dice que no, que ya van a cesar. Bueno, pero realmente, ¿cuál era el contexto en el que estaba ahí? Fíjense, si usted lee el capítulo 14 de 1 Corintios, pueden buscar ahí, en el versículo 2, dice esto, porque el que habla en lenguas, dice, no está hablando a los hombres, sino a Dios. Entonces, en ninguna parte o ninguna vez en el Nuevo Testamento, cuando vemos ahí el don de lenguas, el hablar en lenguas, ya en el Nuevo Testamento, se usó para instruir a los creyentes en el Nuevo Testamento. Más bien lo que hacía el don y la forma de manifestarse era de que el hombre hablaba a Dios. Es más, si usted sigue leyendo en la instrucción de Corintios 14, el hombre no podía ni siquiera hablar en la iglesia si no había presente a alguien que interpretara la lengua. Y si no había alguien que interpretara la lengua, dice Pablo, calle, hable para usted solo, hable para usted mismo. Porque si no hay interpretación, Pablo decía, ¿cómo van a poder decir amén? O van a bendecir, o van a exaltar a Dios, agradecer a Dios, glorificar a Dios con lo que tú estás diciendo. No se podía hacer. Entonces, el uso del don en las escrituras nunca ha tenido una asociación con la enseñanza a la iglesia. Este don en particular, que es el que más se abusa y es el que más se rechaza. Y vamos a ver que es el de mayor utilidad, entre comillas, para su vida espiritual devocional. Ahora, no todos vamos a hablar en lengua. No todos vamos a hablar en lengua. Pero el que habla en lenguas dice que su entendimiento queda nulo, su mente queda sin entendimiento, pero su espíritu se edifica. Entonces, no tiene ninguna relación el decir que como ya llegó el canon de las escrituras, entonces el don de lengua se va a acabar, porque el don de lenguas nunca fue un reemplazo del canon, nunca se usó para eso. La primera vez que vemos este don en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, en el capítulo 2, versículo 11 de Hechos, cuando viene el Pentecostés, dice que lo que la gente oía hablar a estos hombres eran las maravillas de Dios. Pero no sustituyó el mensaje del apóstol Pedro, que vino después. Entonces, la iglesia sencillamente nunca asumió que este don era para la enseñanza. Nunca lo asumió. Y una de las reglas importantes en la interpretación de la escritura es examinar siempre el texto a la luz del contexto. Porque el texto fuera de contexto, como dice, es un pretexto. Entonces, ¿de qué está hablando 1 Corintios 13? Donde está ese famoso pasaje que ellos usan. Está hablando de la supremacía del amor. De eso está hablando ahí.
Los versículos del 1 al 3 habla acerca de cómo se deben manifestar los dones. Dice que no son nada los dones si se manifiestan sin amor. Luego del versículo 4 al 7 de 1 Corintios 13, ¿ya? El amor es definido ahí en esos versículos. Después, el versículo 8 al 12, da ahí la cualidad que nunca falla del amor y la declara ahí en esos versículos. Y ahí es donde dice que va a durar más que las lenguas, profecía y ciencia. El amor no deja de ser. O sea, diciendo que la base tanto de los dones y toda la vida cristiana, el amor es lo supremo. Ese es fe, esperanza y amor. Pero el amor es como lo supremo. Y en esto conocerán que son mis discípulos, que se aman. El amor de Dios. Entonces, habla aquí de un contexto que tiene que ver con algo que es inmediato y de algo que es permanente. Hay un contraste aquí. Las profecías pueden fallar. Puede haber alguien, por eso Pablo dice en Corintios, juzgue usted. Las lenguas van a cesar. La ciencia se va a desvanecer. Pero más cuando venga lo perfecto, dice Pablo, ya no vamos a tener visión borrosa. ¿Por qué razón? Porque dice, porque le veremos cara a cara. O sea, en otras palabras, lo que Pablo está diciendo es, ya no vamos a ver en forma parcial, sino en forma completa. Y entonces vamos a ser conocidos, ¿ya? Realmente, como hemos sido conocidos. Y ahí la palabra completo, ¿ya? O perfecto, teleios, de la palabra, para estos hombres, dice, no, ahí es derechamente y claramente la escritura. Pero esto no es lo que creían los grandes maestros de griego del primer siglo y de ahí en adelante. Y lamentablemente, ese es el otro pasaje que vamos a ver. Y lamentablemente, esto es relativamente nuevo. Relativamente nuevo. Voy a buscarlo aquí. Déjame ver. Después vuelvo atrás. Aunque no se debe volver atrás. Ahí está. La interpretación de que los dones iban a cesar fue introducida recién en el siglo XIX por el doctor Benjamin Warfield, que hizo popular esta doctrina, y de ahí en adelante comenzaron todos a hablar y a decir que lo perfecto es una referencia al canon y no a la interpretación que ya se traía por casi 1800 años. ¿Cuál era la interpretación de lo perfecto desde los padres de la iglesia para acá y a través de la historia de la iglesia? Es el regreso de Cristo Jesús. Esa era ellos entendían que lo perfecto, cuando tú ibas a ver cara a cara, se refiere al regreso de Jesús. Porque aquí es donde salta la pregunta. Bueno, dice que ya no vamos a necesitar más esos dones porque vamos a conocer como fuimos conocidos. Bueno, tenemos la Biblia y la pregunta es, ¿nos conocemos como fuimos conocidos? ¿Hay alguien que pueda decir que se conoce perfectamente? No. ¿Por qué? Porque todavía eso no se ha cumplido. Usted no va a encontrar a alguien que venga y diga, no, yo ya me conozco. Veo a Jesús cara a cara, ya no lo veo a través de espejos, todavía lo seguimos viendo. No lo vemos completo. Primera de Pedro, para que apunten ahí, capítulo 1, versículo 8, Pedro también lo tenía muy claro eso, aunque ahora no lo veáis. ¿A quién? Hablando de Cristo. Primera de Pedro 1, 8. En primera de Juan, capítulo 3, versículo 2, el mismo Juan, el último escritor, dice, pero cuando le veamos, seremos como él. Él fue el que escribió el último libro y él dice, hey, no lo vemos todavía. No lo vemos. Entonces, usted es realmente como Cristo ahorita, completamente, ¿no?
Estamos en ese proceso. Cualquiera que diga, no, yo he visto a Jesús cara a cara, ¿ah? Y me caí de espalda. No, estamos en ese proceso. Lo perfecto no ha llegado, se manifieste, dice el apóstol Pablo en Colosenses 3. Nosotros seremos manifestados juntamente con él. No habla tanto aquí como en otros pasajes en referencia al canon. Entonces, ¿cuál es la interpretación moderna? El canon. ¿Cuál es la interpretación tradicional a través de la historia y a través del texto que tenemos aquí? Es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cualquiera que haga o trate de hacer y aplicar esto al sentido que es obvio y claro, a lo que venía, a lo que está en el texto y a lo que la iglesia entendía, entonces obviamente no está siendo honesto en su interpretación. Acuérdense, siempre la regla para interpretar es esta o una de ellas, es cuando lo obvio, el significado es obvio, no busque otro significado. Usualmente lo que es obvio es lo correcto. El problema es cuando la gente trata de cambiarlo, ¿ya? Entonces, no seamos ignorantes en cuanto al hecho de que los dones no existen. Los dones existen y tienen un propósito. Lo vamos a ver. Lo vamos a ver. El segundo punto tiene que ver con no ser ignorantes. El segundo acepción de esta idea, de esta palabra, es necesario tener un conocimiento y comprensión adecuado de los dones. Y ahí es donde caen las iglesias más carismáticas en error. ¿Por qué? Porque no tienen un conocimiento y una comprensión más adecuada. Más adecuada. Aquí. Y caen en todo este tipo de, a veces, prácticas que no tienen mucho de orden, más bien de desorden. Entonces, Pablo les dice a ellos, no quiero que ignoren, no quiero que pasen por alto, pero a la vez también quiero que ustedes estén claros de nuestra necesidad de saber acerca de los dones espirituales, de entenderlos correctamente y de manifestarlos de la manera correcta, de la manera adecuada, estos dones. Entonces, es esencial para nuestro cumplimiento como creyentes, la misión que Dios nos ha llamado es que podamos entender esto con referencia a los dones aquí. Acuérdense, no estamos viviendo nuestra vida en el poder de la carne, sino en el poder del Espíritu. Si trato de hacer la obra de ministerio en mi poder, voy a fracasar miserablemente. Y voy a estar frustrado. Frustrado. Entonces, el conocimiento de los dones espirituales será de suma importancia para nuestra fe y para el cumplimiento de nuestro propósito. Y el lugar en el cuerpo de Cristo. A veces la gente dice, ay, que no sé cuál es mi parte en el cuerpo de Cristo. Bueno, cuando usted sepa cuál es su don, es mucho más fácil. Y tiene su parte en el cuerpo de Cristo Jesús. Entonces, están aquellos que dicen que los dones no son para ahora, y están aquellos que dicen que, o están aquellos que creen en referencia a los dones y lo creen en ellos, pero no tienen comprensión, no tienen conocimiento y a la vez no los ejecutan o no los manifiestan de la mejor manera. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 14:40, hágase, pero hágase, dice, todo decentemente y en orden. Entonces, el abuso de las lenguas es un producto de desconocimiento, es un producto de no tener la enseñanza clara, la instrucción clara y el conocimiento con respecto al tema en particular y
específico que estamos viendo aquí que tiene que ver con los dones. Entonces, la Biblia nos marca ciertas pautas para poder manifestarlos. Entonces, cuando se habla del don de lenguas, ya Pablo lo deja claro en el capítulo 14, da las instrucciones. ¿Se puede usar públicamente? Sí, ellos lo usaban públicamente en reuniones, pero máximo 3 decían. Si usted lee Corintios 14. Y a la vez tenía que haber interpretación. Y si no había interpretación, el hermano o la hermana debía guardar silencio. Entonces, no seas, dice, ignorante en entender los dones, no seas ignorante en cuanto a entender su propósito y su función, porque si lo conoces, no vas a caer en lo que lamentablemente a veces algunos caen en los dos extremos. Un abuso o una liturgia muerta. Entonces tiene que haber ese balance y la escritura lo da. Y la tercera acepción de la palabra, no ignorar, no habla solo de la comprensión de lo que los dones son y cómo van a funcionar, pero también habla de la experiencia. O sea, no ignores, experimentalos, vívelos en tu vida, en tu vida. Yo puedo ser totalmente ignorante de los dones, aunque yo pueda tener un conocimiento de lo que son y cómo funcionan. Puede ser ignorante en el sentido de que nunca los he experimentado personalmente. Y ahí es donde necesitamos entender. Conocimiento por experiencia. Entonces, cuando Pablo dice aquí, no sean ignorantes a los dones, lo que está diciendo, no los ignores, no actúes como si no existieran. Luego, es necesario comprenderlo en su finalidad, en su función, y ahora aquí debe estar experimentado. O sea, debe haber un conocimiento práctico, así como de todas las escrituras, de todas las escrituras. Entonces, Pablo les dice a ellos, hermanos, conozcan, no ignoren los dones. Ahora, en el versículo 4 al 7, a las 8, porque en la clase son 2 horas hasta las 9, a las 8 vamos a hacer un break para los que tengan que ir al baño o para ir a preparar café de 5 minutos. Todavía me quedan 5 minutos. A las 8 les aviso para ir a tomar café o algo. Ahí, en el capítulo 4, versículo 4, perdón, está el texto en el que el apóstol Pablo nos explica un poquito acerca de los dones, de cómo trabajan. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones. Y aquí la palabra dones es diferente, es carismata. Vamos a ver esa palabra ahora. Pero el espíritu es el mismo. Hay diversidad o diferentes, ¿ya? Diversidad de ministerios o diferentes ministerios. Diaconía es la palabra. Ya en diversidad es diaresis. O sea, hay diversidad de maneras de servir, es lo que se refiere ahí. Pero el Señor es el mismo. Vayan apuntando, Espíritu, Señor. Vea la Trinidad como está aquí. Hay diversidad de operaciones. Energemata es la palabra, pero Dios, que hace todas las cosas, en todos es el mismo. Ahí está Dios. Tenemos el Espíritu, tenemos el Señor y tenemos a Dios. Pero a cada uno les es dada manifestación del Espíritu para provecho. Vamos a definir estas palabras en griego ahora para que nos dé un poco de mayor claridad con respecto a qué es realmente lo que el apóstol está queriendo decir cuando habla de diversidad o cuando está hablando acerca de ministerios o operaciones o manifestaciones, ¿ya? Porque hay algunos que yo he visto a veces en lugares en donde cuando hablan de operaciones, hacen operaciones. ¿Usted ha visto operaciones simuladas? Que lo tiran a alguien en la camilla y como que le están haciendo algo y como que le sacan algo.
Porque ahí dice en la Biblia que dice que hay que diversas operaciones. Y parece irreal, pero sí es. Ocurre, ¿ya? Ocurre, lamentablemente. Entonces, 4 cosas sobre los dones que yo creo que también es importante mirar. Entonces, tomémonos 5 minutitos. Desde este momento yo ya lo tomo y los que necesiten levantarse por alguna situación lo pueden hacer. Y si no, los que quieran se quedan ahí, me hablan. Si tienen alguna duda, pueden aprovechar en este momento de preguntar. Pero que sea una pregunta en la cual la respuesta sea sí o no, para que no sea tan largo. Aprovechen. Diversidad, ¿ya? Habla de, hay diferencias, distribución. La palabra diversidad se traduce del griego como distribución, la distribución de los dones, ¿ya? La distribución de los dones. Entonces, la intención de Dios no es que solamente algunos dones operen a través de una o dos personas, sino que a través de todo el cuerpo. Y cada uno va a tener un don. Entonces, hay variedad, hay una distribución. Por eso Pablo dice, son todos maestros. Y en el versículo 8 al 10 de Corintios 12, ahí da una lista de 9 dones que no son exhaustivos. Después sigues leyendo y hay más. Y en los pasajes que yo mencioné también hay otros. Hay algunos que contabilizan 20, 21, hay otros 22. Y hay otros que dicen que mientras más ministerios hay, más dones se necesitan. Entonces, lo primero aquí que Pablo dice es esta diversidad, ¿ya? O sea, hay más de 9 dones, obviamente, y por eso, como dicen algunos, van a haber tantos dones como funciones útiles en la iglesia. Entonces, cada creyente va a tener o debiera tener don o algún don dentro de su vida y Dios en esa área da infinita variedad en cuanto a esto, por llamarlo así. Los espirituales tienen una gran variedad de carismas, de dones, pero hay un Dios y un espíritu que está operando y que es el que reparte. Y como dije, la palabra dones, ¿ya? Diversidad de dones, ¿ya? O dones espirituales, es una sola palabra, y es la palabra que tiene que ver con alegría o con gracia, carisma, carismata. Entonces, cuando entendemos que carismata es una gracia, ¿ya? Es un regalo de Dios, entonces estamos entendiendo que es algo que viene de Dios, no de nosotros, no de nosotros. Entonces, es una capacitación, es una dotación, es una bendición que viene dada por Dios y impartida libremente por Dios. O sea, no es que algo voy a merecérmelo, es un regalo de Dios. Entonces son en realidad estos dones que dio el Señor a los hombres. ¿Se acuerdan en Efesios, el capítulo 4, dice que Dios dio dones, dio hombres, y habla de los dones que Él dio, que son obviamente para el beneficio del cuerpo de Cristo. Dones a la iglesia, hombres, mujeres, que tienen este don dado, la habilidad dada por Dios. Y a la vez estos dones son ministerios, diaconía. O sea, en cuanto a su origen y fuente, son espirituales, son de Dios. Pero
son ministerios en cuanto a su aplicación. O sea, son para servir. ¿Dónde lo aplicas tú? En el cuerpo de Cristo. Ahí es donde utilizas y ministras con los dones que Dios te ha dado. Entonces, el Espíritu Santo es el que imparte el carismata a fin de que haya ministerios en el cuerpo. O sea, de que haya personas que estén sirviendo en el cuerpo. Aquí. Su valor, ¿dónde reside? En esa capacidad de ministrar beneficio, edificación, exhortación espiritual al cuerpo. Ahí es donde está realmente su valor. Si no lo hace, si no está realmente siendo usado para eso, entonces no tiene ningún valor. Y para que eso pueda darse, tenemos que tener ya el amor de Dios en nuestra vida. Y luego dice también aquí en el versículo 6 que hay diversidad de operaciones. Entonces, fíjate, los espirituales o los dones son operaciones en el sentido de que son dones y ministerios operados por el Espíritu Santo. La palabra energemata, de ahí nosotros tomamos la palabra en español energía. Viene ahí de la misma raíz, la palabra energía, viene de esa misma raíz. Entonces, son dones espirituales, ya, actividades del espíritu que traen realmente efectos espirituales. Y ahí entonces es donde está el asunto. Un don que no opera ni ministra no produce un efecto, no tiene valor. Yo tengo el don, pero si no lo opero, si no lo ministro, ¿y dónde debo ministrarlo? Es en el cuerpo de Cristo. También nos dice que es una manifestación. La palabra manifestación es evidencia externa, la idea es que es como una brillantez, ¿ya? Esa es la idea. Entonces traen estos dones del Espíritu una evidencia exterior en el cuerpo. O sea, el cuerpo los puede ver, se pueden manifestar. Y la producción de esto, el resultado de esto, siempre va a ser el mismo. ¿Qué produce? Alabanza, adoración, exaltación. ¿A quién? A Dios. A Dios. Entonces, la manifestación es esa evidencia externa que existe en el creyente cuando manifiesta un don. Fíjate ahí, en el versículo 7, dice, pero a cada uno le da la manifestación, ¿ya?, del Espíritu para provecho. Entonces, el ejercicio de un don es una manifestación del Espíritu, en primer lugar, no de la persona. ¿Notan ahí? No es la manifestación de José, que José está manifestando el don, no, es el Espíritu, la manifestación del Espíritu para provecho. O sea, ¿qué es lo que le da que sea genuino el don? Pablo lo dice aquí, cuando es de provecho para el cuerpo. O sea, cuando el cuerpo recibe los beneficios de ese don, está haciendo entonces de provecho. Un don genuino es un don que es de provecho para el cuerpo. Entonces ahí están esas palabras. Entonces, resumiendo, dones diferentes, el mismo espíritu, ministerios diferentes, pero el Señor es el mismo, operaciones diferentes, pero es el mismo Dios. Dentro de esta diversidad. Diversidad. Entonces, ¿quién da el don? Dios. ¿Quién lo ejecuta? El hombre. Entonces, ¿dónde está el problema? Cuando a veces es en el dador o en el ejecutor. Siempre va a estar en el ejecutor. Nunca en el don ni en el dador. Porque a veces los hombres pueden caer en ese jueguito de la carne.
y pueden ser engañados y pueden manifestar en su propia carne. Entonces, Dios los distribuye, los dones, pero también a la vez el hombre es el que lo entrega, en el sentido de yo lo manifiesto, yo lo doy. Si Dios me da mi palabra de ciencia, tengo que darla. Dios me la está dando, correcto. Entonces, los dones siguen una forma, pero no una fórmula. No una fórmula. La forma es el fruto del Espíritu y la glorificación de Jesús. Esa es la forma en que el don debe manifestarse. Esa es la forma en que debemos usar. Entonces, eso debe quitar de su mente el concepto de, es que a mí no me ocurrió como a él. Es que a mí yo no hablé de esa manera. O yo no caí al suelo. Porque ahí comenzamos a crear fórmulas. Entonces yo digo, si a él le ocurrió así, entonces me tiene que ocurrir igual a mí. Acuérdense, esto es un asunto de fe. Y Dios nos da a cada uno, ¿de acuerdo? A la medida de fe. Y el don lo va a manifestar usted, o la experiencia lo va a manifestar usted en la medida o en su relación personal que usted tiene con Dios. Entonces, Dios no se limita a un patrón en particular. Nosotros sí. Tiene que ser así. Y tengo que ponerme aquí, tengo que cantar allá. No, Dios no es así. Vea usted el trato que el Señor tuvo en los diferentes eventos de su vida cuando estuvo aquí en la tierra. ¿Cómo trató con los leprosos? Si usted lee Mateo 8 y Lucas 17, se va a dar cuenta que es diferente en ambos casos. No es igual. Él no usa patrones. ¿Cómo nos gustaría a nosotros? Este es el patrón y así voy a lograr obtener el don si sigo estos pasos. Si ayuno 40 días, ¿ya? Si camino descalzo 25 días, si me voy de rodillas allá, entonces Dios me va a dar el don. No, Dios no trabaja así. Vea el ejemplo de cómo Dios trató con las personas que no tenían vista, con los ciegos. En Marcos 10, en Mateo 9, en Marcos 8, en Juan 9, es diferente. Cada caso es diferente. Entonces, ¿por qué? Porque a veces nosotros tendemos a crear fórmulas. Hermano, reciba el don de lenguas y comienza, suelte la lengua, suelte la lengua, suelte la lengua. Empiecen. Repita conmigo. No, Dios trabaja de una manera totalmente diferente aquí. La diversidad en que el Espíritu Santo escoge trabajar es algo increíble. Y acuérdense, Él es soberano. Él va a trabajar de una manera diametralmente opuesta o diferente a la mía. Porque yo necesito algo y usted necesita otra cosa. Y Dios va a trabajar contigo de esa forma. El don, por ejemplo, de la enseñanza. Muchos pueden tener el don de enseñanza, pero algunos en forma profética, otros en forma evangelística, otros en forma de exhortación, otros en forma de información, pero es el don, manifestado de diferentes formas. Entonces, recuerde, Dios trabaja con los vasos que somos nosotros en función de su singularidad, en cómo es cada uno. Te va a usar de cómo tú eres. Y eso es lo importante. No es que tenga que parecerme a alguien para que Dios me use en el ministerio. No. Entonces, ¿cuál es la aplicación aquí? La primera aplicación hasta este punto es estar abierto para que Dios soberanamente se mueva como Él quiera en tu vida. Y que te dé el don que necesita. Lamentablemente hay algunos que quieren siempre que Dios se mueva de una manera determinada. Dios no es así. Gracias a Dios por eso. Preparémonos para que Dios se mueva de una manera diferente. Entonces, no debemos tener nunca puestos nuestros ojos en el método o en el vaso que Dios elige para trabajar, sino siempre debemos tener puestos nuestros ojos en Dios y estar abiertos a lo que Dios desea hacer en nuestras vidas.
Y como algunos, es que el pastor cuando estaba aquí lo hacía así. Es que si no está el pastor, entonces no voy. Es que el pastor me gusta como lo hace. No, nunca vamos a poder eh, recibir todo lo que Dios tiene para nosotros si nos quedamos ahí pegados, mirando. Entonces, resumo aquí rápidamente. La Trinidad está en trabajo, ya lo miramos. El Espíritu, el Señor, Dios, distribuido en medio de un cuerpo, versículos del 12 al 17, y debe ser de beneficio de todo el cuerpo, muy importante, si no el don no tiene sentido, ¿ya? No tiene sentido. Y la diversidad de dones, hay ministerios diferentes, hay operaciones diferentes y la manifestación del Espíritu diferente. Dios actúa como Él quiere. Manifestación es esa evidencia exterior, ¿ya? Entonces tiene que existir. Y para que pueda ser manifestado esa obra de Dios, debe ser obviamente manifestado en el cuerpo. En el cuerpo. ¿De qué te sirve a ti tener las llaves del carro adentro del carro y el carro está cerrado por fuera? Sí, yo tengo las llaves del carro, pero ¿de qué utilidad? Si está adentro y no tienes cómo entrar. Es lo mismo, yo tengo un don, pero nunca me congrego, nunca voy, nunca sirvo. Está complicado, ¿verdad? Entonces, toda la obra, todo el trabajo de Dios es, es espiritual. Y por ende, como es espiritual, en el ministerio, lo que tú estás haciendo, en lo que tú estás sirviendo ahorita, debe ser hecho en y por el poder del Espíritu Santo, no de otra manera. Entonces, otra aplicación. Los dones espirituales no están vinculados a la capacidad del hombre. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Y eso debe darnos descanso. Significa que cualquier hombre o mujer puede servir eficazmente a Dios. ¿Por qué? Porque no están vinculados a mi capacidad. Si estuviera vinculado al ministerio a mi capacidad, olvídelo. Sería todo. Entonces, se trata de un trabajo que debe hacerse y debe asumirse en el Espíritu y es la obra que hace Dios. Por ende, su alcance y sus consecuencias van a ser eternas si lo hacemos de esa perspectiva. Por eso es importante que los creyentes conozcan los dones. Entonces, cuando yo entiendo que Dios ha dado dones, entonces, ¿cuál es la enseñanza práctica? La enseñanza práctica es que Dios me está dando a entender a mí que Dios puede usarme. Por eso Dios manifiesta y quiere darte esos dones. ¿Cuántos a lo mejor de ustedes, no los veo a todos, pero a veces se sienten incapaces del trabajo y especialmente cuando estamos dependiendo de nuestra fuerza, decimos, Señor, ¿cómo lo hago? Es ahí en donde debemos descansar en el Señor. Por eso los dones son una habilidad que es sobrenatural, que va más allá de nuestras habilidades. Por ejemplo, sanar a un enfermo no es algo que está en nosotros. Yo no levanto en la mañana y digo, voy a salir a sanar enfermos ese día. No. O cuando voy a visitar a algún hermano en la congregación. No. Pero es Dios trabajando en mí, dándome la fe para creer que Él puede sanar y que Él quiere sanar. ¿Qué capacidad tenían los discípulos para hacer lo que hicieron? Humanamente hablando. Correcto, ninguna. Igual que nosotros. Y vean lo que hicieron. Pero la gloria de quién es de Dios.
naturalmente no iban a cambiar, no iban a salir ni siquiera de Jerusalén. Es más, hubieran estado escondidos todo el tiempo si el Espíritu Santo no se hubiera llenado. Bueno, el ministerio es eso, es el resplandor del Espíritu Santo trabajando en la vida de hombres imperfectos, llevando la gloria al Padre y exaltando al Hijo en lo que hacen. Y ahí se cumple no yo, sino tú, Señor. Entonces, para eso son los dones. Para eso es que debemos orar y pedirle al Señor que nos dé dones aquí. Fíjate, para el bien común, para el provecho, para eso son. Nada más. No para mi propio beneficio, porque ese es un error. Pero para construir, para edificar la iglesia de Dios. Fíjate lo que dice Pablo aquí en el capítulo 14 de Corintios. Versículo 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. ¿Vas a manifestar el don? Edifica, consuela, construye. Eso es lo que va a ocurrir en el cuerpo de Cristo. No son para nosotros. Todavía hay creyentes que necesitan ser edificados. Todavía hay iglesias o cuerpo de Cristo que necesita ser levantado. Y para eso Dios dio los dones. Entonces, ahí el que habla en lengua, Pablo dice, así mismo se edifica. Es el único don que se edifica a sí mismo. Aunque su entendimiento quede como que dije, a no ser que Dios le dé interpretación al mismo. Pero cuando tú profetizas o manifiestas los otros dones, vas a edificar al cuerpo de Cristo. Entonces, no es un asunto de enriquecimiento personal el don, sino que es para los demás. El don no es un juguete. Mira el juguete que tengo aquí. No es algo que yo lo tengo o lo pido para encontrar placer. No, es un don, es para el beneficio de toda la iglesia. Por lo tanto, esa es la regla. Úsalo, si lo tienes, entonces úsalo para la gloria de Dios, exaltar y edificar el cuerpo. Ahora la pregunta del millón. Ahí hay una lista de dones. Entonces la pregunta que uno se hace, bueno, ¿cuál es el mejor don? ¿Qué don sería el mejor? Bueno, ahí en el versículo 11 del capítulo 12 de 1 Corintios, dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Acuérdate, es Dios, reparte como Él quiere. Yo puedo querer este y aquello, lo puedo pedir, pero Él reparte como Él quiere. Pero luego, fíjate ahí al final, en el verso 31 de 1 Corintios 12. Procurad pues los dones mejores. Otra versión, la versión de las Américas, más desead ardientemente los mejores dones. Bueno, ahí yo puse 5, hay más. Ahí está toda la lista, ¿ya? Solo para que la vean nomás. Después lo va. Todos esos hay, pero la pregunta es, ¿cuál es el don mejor? Y aquí, mejor es relativo, es una palabra relativa, porque mejor en función de qué o para qué, ¿verdad? Por ejemplo, mejor don para qué ministerio, en qué área en la que vas a servir. Entonces, el mejor don va a ser el que sea más útil para la área en la que Dios te ha llamado a servir. Ese va a ser el mejor don.
Y usted a lo mejor va a poder usar los dones que Dios le da en diferentes circunstancias para diferentes situaciones aquí. Entonces Dios puede dar dones. Por ejemplo, ¿de qué me sirve el don de lengua si estoy visitando a un enfermo? Puede servir para mí, pero ¿cuál es el don que sería necesario en ese momento? El de sanidad, ¿verdad? Si tengo un ministerio de enseñanza, ¿cuál sería el mejor don? No el hablar en lengua, porque no me va a servir. El de enseñanza, maestro. Y así usted va. Si hay una decisión importante en la iglesia, ¿cuál sería el mejor don que necesitaríamos? El don de sabiduría y de ciencia para poder decidir y tomar la decisión correcta. Ahora, el hecho de que yo pueda tener un don en un momento me quiere decir que voy a tener solo ese don todo el tiempo. Dios puede permitir que yo use el don en otras diferentes situaciones o otro don en diferentes situaciones aquí. El Espíritu es el soberano y es el que distribuye. Entonces, la obra soberana de Dios. Dios nos dio el don y lo usamos y estamos agradecidos con Él aquí. Y la idea de nosotros y el deseo de nuestro corazón siempre debe ser ese. Mantenernos abiertos a lo que Dios quiere hacer. Que nada estorbe los beneficios que los dones que Dios me ha dado, el don que Dios me ha dado para que el cuerpo sea edificado. Entonces, aquí yo creo que es importante venir y buscar siempre en oración a Dios. Fíjense, ahí están los dones, el don de profecía, ahí están los diferentes pasajes. ¿Ya? Acuérdense, 1 Corintios 12 solamente menciona 9 dones y los puse así, no en forma, porque cuál es más importante o menos importante, pero sí más o menos para que ustedes tengan una imagen de lo que está. A veces los dones no trabajan solos. Por ejemplo, para el don del milagros, necesitas el don de fe para creer que Dios va a hacer el milagro. Entonces, que don de no, es una serie que se van encadenando, ¿ya? Hay algunos dones que yo digo la gente nunca los va a pedir, por ejemplo, el don de dar. Nunca va a escuchar a alguien, Señor, dame el don de dar. ¿Ya? O el don de ayuda, el de servicio. Ayúdame a ser, Señor, más servidor, más hospitalario. ¿Ya? A ser más misericordioso. Generalmente la gente, me gustaría ser profeta, me gustaría ser aquí, me gustaría ser allá. Pero, como te digo, los dones es el Señor el que los va dando. El liderazgo, milagros, fe, sanidad, sanidades. ¿Ya? No quiere decir que tú tienes la capacidad de sanar todas las enfermedades, sino a veces se refiere a que puedes Dios usarte para sanar un COVID-19 y nada más. ¿Ya? O a veces puede usarte para sanar cáncer. ¿Ya? Acuérdate que siempre lo hace Él. Tu don siempre va y debe llevarte a madurez. Si tu don te lleva a orgullo, entonces hay que chequear. Debe llevarte a estabilidad espiritual, a unidad y armonía en la iglesia. Eso es lo que debe ocurrir. Entonces, ¿cuál es tu don? Estudia los pasajes.
experimenta en diferentes áreas de servicio. Por eso quiero saber cuál es. Bueno, experimenta, sirve. Examina tu deseo, tu corazón. ¿Qué es lo que te gusta hacer? Y Dios va a ir dando. ¿Ya? La mejor manera de poder encontrar cuál es tu lugar en el cuerpo es siendo parte del cuerpo, primero. Y segundo, sirviendo en el cuerpo. Lejos no vas a encontrar. La gente dice, es que no me siento como si, no vienen nunca. Y cuando van a puro criticar. Bueno, acércate a Dios en oración. Como Pablo dice, desea los mejores, pero yo muestro un camino más excelente, el amor. Pídele consejo a otros cristianos. Y por último, no confundas dones con frutos del Espíritu. Que ya vimos la diferencia entre uno y otro. Los dones espirituales definen lo que el cristiano hace. El fruto ayuda a definir lo que el cristiano es. Esta es la diferencia. Los dones espirituales definen lo que el cristiano hace. El fruto ayuda a definir lo que el cristiano es.